Cuando estaba en la escuela, que me preguntaban ¿dónde están tus verdaderos padres? Lo que respondía dentro de mí es el odio, porque el enemigo agarra escenas de nuestra vida para confrontarnos, santo es el Señor, castigarnos, lastimarnos y llevarnos, inducirnos a otro mundo más profundo, alabanza. Ya yo estaba a un nivel que cuando a mí se me preguntaba por mi familia, yo decía que mi familia no existía, porque yo entendía que me regalaron porque yo no hacía falta. Tuve un pequeño sueño donde yo veía que dos demonios se dirigían hacia mi apartamento y yo le estaba acechando por la ventana, y cuando los demonios mencionaron mi nombre y dijeron Arelis, Arelis, eran dos y estaban sin nada, y una voz como de león le dijo desde arriba, ellos se taparon la cara, le dijo desde arriba, Arelis ya no está. Recuerdo que cuando llego a mi casa, llego del trabajo, busco a mi bebé, santo es el Señor, y cuando voy a abrir la puerta escuché una voz que me dijo dirígete a la campaña. Había una persona que estaba predicando, santo es el Señor, y yo pude escuchar por el alto parlante que ella decía ya casi mente voy a terminar, pero yo empecé a buscar esa voz, a decir Dios mío, pero alguien está hablando conmigo y no lo puedo, no sé quién es. Me atemoricé, santo es el Señor, sentí una presencia sobrenatural en mi cuerpo y algo me dirigía hacia la campaña. Pues cuando llego a la campaña, santo es el Señor, fue una experiencia que marcó mi vida, y recuerdo que cuando llego a aquel lugar, la persona que está predicando, santo es el Señor, la diaconisa le dice, esta chica dice que escuchó la voz de Dios que le decía dirígete a la predicadora, santo es el Señor, y cuando ella voltea y me observa, ella dice sí, yo estaba clamando por ti, el Señor me había mostrado tu rostro y me dijo que tú venías. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermana evangelista Micauri Sánchez de Vicente. Para mí es un honor estar aquí en esta hora. Bendecimos a toda la audiencia que nos sintoniza a través de las redes sociales, a través de Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te invito a que te suscriba a nuestro canal y active la campanita para que te pueda llegar las notificaciones de estas palabras que el Señor está enviando a nuestra vida. Bendito es el Cordero de Dios. Hoy estoy muy honrada, estoy muy contenta. Bendito es el Cordero de Dios, porque estoy al junto de una mujer de Dios, una mujer que sé que Dios va a usar para bendecir tu vida, para que puedas cambiar tu mentalidad. Dios seguirá obrando de una manera extraordinaria en tu vida a través de la palabra que salga de la boca de nuestra hermana evangelista. Yo quiero que ella en esta ocasión se esté presentando y esté saludando a la audiencia. A su nombre sea la gloria. Que el Señor le bendiga. Amén. Dios bendiga a todos los que están, santo es el Señor, conectado por esta vía para disfrutar de una palabra, de un poderoso testimonio en esta hora. Les saludamos, santo es el Señor, y bendecimos su vida en el nombre todopoderoso de Jesús. Mi nombre es Arelis de la Cruz. Santo es el Señor, y estamos aquí para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Amén. Esperando que sea de gran bendición y de rompimiento para cada uno de ustedes. Amén. Poderoso. Vamos a iniciar inmediatamente leyendo la palabra. La puede buscar. Está en Samuel 3. Samuel 3. Versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Palabra santa del Señor. Amén. Damos las gracias a su palabra porque ellas son benditas, son como medicamento a nuestros corazones. Ellas rompen cadenas, ellas edifican. Santo es el Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, amén. Antes de iniciar hablando sobre su testimonio, queremos conocer quién es Arelis de la Cruz, cómo fue su niñez. Quiero que estés poniendo. Poderoso. Arelis de la Cruz es una niña. Cuando era pequeña, niña, fui cedida a una prima para que ella me criara. No tuve esa oportunidad de criarme directamente con mi familia por causas ajenas. Pero cuando tuve un cambio familiar, santo es el Señor, ahí empecé a tener experiencias
con el Espíritu Santo que llamaba mi vida. De hecho, habían personas que me miraban y me consideraban cristiana y yo todavía nunca había pisado una iglesia. Santo es el Señor, tuve muchos traumas, porque como niña el que no está en su hogar, con el calor paterno, Santo es el Señor, en una familia, cuando no está en ese hogar, empieza a tener como ese vacío que quiere ser lleno, Santo es el Señor, por sus padres. Pues el enemigo toma esa parte de mi vida para trabajar en mí, en lo que era el odio. Santo es el Señor. Ya yo estaba a un nivel que cuando a mí se me preguntaba por mi familia, yo decía que mi familia no existía, porque yo entendía que me regalaron porque yo no hacía falta. Aun cuando estaba en la escuela, que me preguntaban ¿dónde están tus verdaderos padres?, lo que respondía dentro de mí es el odio, porque el enemigo agarra escenas de nuestra vida para confrontarnos, Santo es el Señor, castigarnos, lastimarnos y llevarnos, inducirnos a otro mundo más profundo, alabanza, para desviarnos de lo que es el Señor. Amén. Poderoso. Quiero saber, en ese proceso, desde que te entregaron a esa familia, ¿cómo fue tu vida dentro de esa familia? Definitivamente me sentía... Es que aunque tú estés en otro lugar que tú no perteneces, tu mente no está ahí. Yo sentía que me hacía falta algo. Santo es el Señor. Pues en ese lugar vi muchas cosas del ocultismo. Como le decía, el enemigo agarra etapas para inducirte, Santo es el Señor, a otras cosas. Pero siempre que se practicaba eso, mi corazón nunca estuvo directamente ligado a eso. Había algo como que, a pesar de que yo estaba ahí, como que me hacía sentir que yo no pertenecía ahí, a ese lugar. Pues es ahí donde el Espíritu Santo trabaja mi vida, ministra mi mente. Las personas que me veían me consideraban cristiana, mi forma de hablar. Aún mis compañeros, Santo es el Señor, de la escuela me decían, pero tú pareces una muchacha cristiana evangélica, Santo. Y yo le decía, no, yo nunca había aceptado a Cristo. Entonces ahora entiendo que era por la marca, era por el sello, porque hay personas que están allá afuera que a pesar de que aún no han ido a una iglesia, están marcados del vientre de su madre para servirle a Cristo. Amén. ¿En qué momento tú tienes un encuentro con Dios? ¿En qué momento Dios llegó a tu vida y tú le das ese acceso a Dios a que llegue a tu vida? ¿A qué edad? Esa fue la parte más importante de toda mi vida. Porque cuando Cristo llegó, rompió muchas cadenas en mi vida. Cambió mi lamento en baile. Pues a la edad de los 18 años, 19 años, había alguien que me hablaba mucho de la palabra. Santo es el Señor. Cuando el Señor me desconecta de aquel lugar, me unifica a otra persona que sí conoce de la palabra y me fue llevando, Santo es el Señor, como un guía espiritual, y fui adquiriendo también experiencia. Me fue llevando, inculcando, Santo es el Señor, lo que era el Espíritu Santo, que yo no lo conocía, y me decía, si tú quieres tener una experiencia con el Espíritu Santo, tienes que orar, tienes que hablar con Él. Él es una persona. Me hablaba del Espíritu Santo como el que restaura, el que liberta, y a través de que empecé a conocer al Espíritu Santo, Él empezó a romper grandes cadenas en mi vida, moldeó mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de ser. Alabanza. Todavía hay personas que se quedan observándome y me dicen, wow, verdaderamente Cristo liberta, Cristo cambia. Estaba en un lugar, acababa de llegar de un trabajo, aún no me había decidido todavía servirle a Cristo, pero le conocía y le oraba. Y hay que tener mucha cuenta con eso, porque muchas veces decimos, yo oro, yo clamo, no es suficiente. Es hacer un contrato con Cristo Jesús, inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Recuerdo que cuando llego a mi casa, llego del trabajo, busco a mi bebé, Santo es el Señor, y cuando voy a abrir la puerta, escucho una voz que me dijo, dirígete a la campaña.
había una persona que estaba predicando, santo es el Señor, y yo pude escuchar por el acto parlante que ella decía, ya casi mente voy a terminar. Pero yo empecé a buscar esa voz, a decir, Dios mío, pero alguien está hablando conmigo y no lo puedo, no sé quién es. Me atemoricé, santo es el Señor, sentí una presencia sobrenatural en mi cuerpo y algo me dirigía hacia la campaña. Pues cuando llego a la campaña, santo es el Señor, fue una experiencia que marcó mi vida para todo. Santo es el Señor, aleluya. Una experiencia que marcó mi vida de una manera sobrenatural. Y recuerdo que cuando llego a aquel lugar, la persona que está predicando, santo es el Señor, la diaconisa le dice, esta chica dice que escuchó la voz de Dios que le decía, dirígete a la predicadora, santo es el Señor. Y cuando ella voltea y me observa, ella dice, sí, yo estaba clamando por ti. El Señor me había mostrado tu rostro y me dijo que tú venías. Ese día acepté a Cristo, santo es el Señor, y pude ser verdaderamente libre. Amén. ¿Cómo fue ese tiempo después que tú aceptaste al Señor? En el transcurso de tú convertirte a Cristo, ¿qué aconteció en tu vida? ¿Cómo empezaste a conocer a Dios, a tener un encuentro con el Espíritu Santo? Poderoso. Mira, esa fue la parte de mi vida donde yo mayor experiencia tuve, primeramente con gente de Dios. Santo es el Señor, porque hay personas que te inspiran a seguir a Cristo. Son la imagen de Jesús en la tierra. Recuerdo que cuando yo inicié estos caminos, los hermanos iban a mi casa a orar, porque usted sabe que no todo el que acepta a Cristo es verdaderamente libre. Necesita de un soporte, necesita que alguien ore, que alguien clame, que alguien interceda para que las cosas que faltaron vuelvan a encajar y a restaurar. Pues yo estaba pasando por un proceso de liberación, y en ese proceso de liberación me enamoré más de lo que es la oración. Yo observaba mucho a los hermanos que llegaban a mi casa, la atmósfera de mi casa cambiaba, ellos hablaban en lengua, profetizaban, declaraban la palabra, y yo decía, Dios mío, yo quiero de eso. Quiero conocer ese evangelio, santo es el Señor, que ellos tienen por dentro. Era como un fuego sobrenatural que entraba a mi hogar. Cada vez que esos hermanos iban para allá, alabanza, el Espíritu Santo aplicaba a mi vida liberación. Y yo iba sintiendo que cada vez que ellos oraban por mí, algo dentro de mí que no venía de mí, se moría. Gloria a Dios, Poderoso. Muy poderoso. En ese tiempo que tú estabas recibiendo liberación, algo que tú recuerdes, que tú digas, Dios mío, gracias, porque verdaderamente he podido sentir que tú me has libertado, hasta de cosas que a veces uno ni conoce, que está atado a cosas Amén. Ancestrales y cosas así. Poderoso. Es que le digo que mis inicios, santo es el Señor, marcaron mi vida. Recuerdo que entre en medio de esas oraciones y guerras espirituales que se hacían en mi hogar, santo es el Señor, recuerdo que una vez yo estaba acostada y tuve un pequeño sueño donde yo veía que dos demonios se dirigían hacia mi apartamento y yo le estaba acechando por la ventana. Y cuando los demonios mencionaron mi nombre y dijeron Arelis, eran dos, un hombre y una mujer, y estaban sin nada. Y una voz como de león, santo es el Señor, le dijo desde arriba, ellos se taparon la cara, le dijo desde arriba, Arelis ya no está. Santo es el Señor. Yo cuando me levanté de ese sueño le dije, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias porque tú libertas, gracias porque tú sanas. Es como te decía, hay cosas en mí que se iban muriendo. El Señor iba formando mi carácter. Era como una estructura. Dios iba diseñando, iba quitando, iba poniendo, santo es el Señor, primero cosas en mi interior, alabanza, porque fui marcada en mi niñez. Me estaban preparando para hacer otra cosa, pero Dios tenía otro diseño conmigo, y el Señor no solamente me libertó, sino que me hizo partícipe de esa liberación, para que yo vea qué cosas estaban saliendo de mí y qué legalidad le estaba quitando al enemigo sobre mi vida y sobre mis hijos. Santo es el Señor, poderoso. ¿Cómo fue ese proceso de liberación donde Dios, un ejemplo, trabajó el área de tu corazón para poder sanar esas heridas, ya que había un historial
de abandono. Entonces sabemos que cuando una persona ha sido abandonada, el enemigo pone en su corazón una raíz de amargura, un odio. Entonces quiero saber cómo Dios trabajó esa área en tu vida, cómo fuiste confrontada en esa área de tu vida. Primeramente, siempre me sentí como una persona abandonada. Veía a los otros niños disfrutar con sus padres, irse de vacaciones. Y eso trabajó en mí hasta llevarme el odio. El enemigo me susurraba y me decía: tu mamá no te quiere, tu mamá te abandonó, tu papá también te abandonó, te han dejado sola en este lugar. Santo es el Señor. Y recuerdo que cuando Dios empezó a lo que me indujo, santo es el Señor, a cambiar, era el amor que estaba dentro de los hermanos que iban a orar a mi casa. Y yo decía: Señor, yo quiero de ese gozo que ellos tienen. Porque mientras ellos oraban, se sentía el amor, como un amor que tú no querías desconectarte de ellos. Y eso me inducía a yo querer estar como ellos, sentir lo que ellos sienten. Y yo sabía que muchos de ellos venían de diferentes entornos, de diferentes rompimientos, santo es el Señor, pero estaban unidos ahí para mi liberación. Y eso empezó a trabajar en mi corazón a tal punto que cosas se iban quebrantando, santo es el Señor. Y en un abrir y cerrar de ojos, el enemigo tuvo que soltar mi corazón. Toda resistencia se fue. Santo es el Señor. Wow, muy poderoso. Cuando le escucho hablar, me llega a la mente la iglesia primitiva. Aleluya. La iglesia primitiva, dice la Escritura, que tenían todo en común, porque había una unidad. Eso nos hace entender que cuando hay un pueblo, una iglesia unida, orando y haciendo la obra correcta de Dios, eso afecta en el mundo espiritual, trae rompimiento, porque a través de lo que ella atravesó y las hermanas y los hermanos que estaban orando, Dios comenzó a liberar su corazón, a sanar su corazón. Es una experiencia muy bonita, porque nos hace entender que en la oración y la unidad Dios trae rompimiento. Amén. Bendito es el Cordero de Dios. Quiero también que compartas con nosotros cómo fue que inició tu vida en el mundo del evangelio, en el sentido, tus experiencias con Dios, porque sabemos que venía bajo opresiones, ataduras, y que Dios te liberta. Entonces, ¿cómo Dios comenzó a obrar en tu vida, que tú entendiste que tú fuiste marcada para Dios, para un propósito en estos tiempos? Amén. Recuerdo que tenía mucha batalla, mucha guerra para conseguir hasta un trabajo. Porque el Señor, como decía, estaba rompiendo, formándome, dándome carácter e identidad. Amén. Dios nunca te va a permitir testificar de Él si Él no te da carácter, si Él no te da identidad y sobre todo el amor que se refleja en nuestro rostro. Y yo estaba buscando trabajo y no encontraba trabajo. Y sucedió un proceso, santo es el Señor, sucedió un proceso muy fuerte en mi vida, donde fui confrontada en unos análisis. Y yo le decía al Señor: pero ¿por qué? ¿Por qué, santo es el Señor? Y recuerdo que cuando fui confrontada, alabanza, el enemigo me declaraba en derrota. El enemigo me atacaba mucho con espíritu de suicidio: quítate la vida, santo es el Señor. Y yo recuerdo que ese día yo recapacité y entendí que el reino se mueve a favor de sus hijos. Que el reino no está por estar, que el reino habita, santo es el Señor, y es más real de lo que nosotros pensamos. Y recuerdo que salí de ese lugar con la cabeza abajo, porque me dijeron que no me podían dar el trabajo, santo es el Señor. Y cuando iba todo de camino llorando con mi bebé, el enemigo me decía: quítate la vida, ya para ti no hay salvación. Que yo sé que esa es una de las palabras que el enemigo le dice a muchas personas: ya para ti no hay salvación. Él es el padre de la mentira, santo es el Señor. Y recuerdo que cuando me llamaron otra vez, yo ni siquiera quería coger la llamada. Santo es el Señor, porque me estaba muriendo por dentro. Pero hubo una guerrera del Altísimo, santo es el Señor, que estaba en aquel lugar, que toma la llamada y me dice: ¿usted es Arely? Yo le dije: sí. Ella me dijo: me dice el Espíritu Santo que te dé el trabajo. En ese día yo me sentí como tan importante. Perdón, o sea, en medio de que te habían rechazado en el trabajo, porque
estabas pasando un momento de salud. Amén. Entonces en ese momento te dicen que no. Y entonces el enemigo comienza a ministrarte Amén. palabras para que te pudieras suicidar. Amén, así Pero es. en ese mismo momento vino una intervención de Dios, me estás diciendo. Continúa. Amén, sí, ahí ocurre una experiencia espiritual, santo es el Señor, que tuve con Dios, lo cual me conectó más, porque que cuando tú tienes una experiencia, tú quieres tener más experiencia, tú quieres estar al lado de Él, tú quieres que Él te abrace, tú quieres que Él se comunique contigo, porque el Espíritu Santo es una persona, santo es el Señor, y para aquel tiempo todavía yo no lo entendía. Para aquel tiempo fue como mi inicio de la amistad con el Espíritu Santo. Ese día yo entendí que Dios pelea por sus hijos. Ese día yo entendí que la iglesia no está para estar en derrota, sino que toda autoridad, toda legalidad se nos fue depositada para vencer en esta tierra. Santo es el Señor, alabanza. Y ahí empecé también, mis oídos espirituales empezaron a arreglarse. Santo es el Señor, a encajar, aleluya. Y yo podía identificar la voz de Dios. Santo es el Señor en mi vida y entender que los procesos no son para muerte. Los procesos todos nos llevan a una experiencia espiritual. Yo quiero que enfatices algo, y es cuando aquella mujer te dice que el Espíritu Santo fue que le habló para que te dieran el trabajo. O sea, es como que ahí como que hay algo como que me llamó mucho la atención. ¿Cómo fue la reacción de ella cuando tú escuchaste que ella te dijo que el Espíritu Santo le había hablado? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que te dijo? Wow, verdaderamente Dios está conmigo. Amén. Yo definitivamente caí de rodillas. Empecé a llorar, a llorar y a llorar y a llorar y a decirle verdaderamente que tú eres real. Que tú eres real y que todo el que se dispone a conocerte te siente de una manera sobrenatural, tan palpable. Santo es el Señor. Sentí como cuando un padre está a la defensa de sus hijos. Santo es el Señor. Y a unas personas que estaban ahí estaban siendo tocadas porque que yo lloraba de regocijo, lloraba de felicidad. Es lo que decía, una experiencia espiritual te lleva a acercarte también más a Él. Para mí, definitivamente ese día yo aprendí que hay que comunicarse con Dios. El enemigo siempre va a venir a susurrar, pero hay que comunicarse con Él. De verdad que ese día yo empecé a tomar más autoridad en mí y en lo que el Espíritu Santo hacía en mi vida. Wow, tremendo. Poderoso. Quiero saber, porque está muy interesante todo esto Alabanza. que la sierva está exponiendo. Y es, luego que tú consigues el trabajo, ¿qué pasó luego de ahí? ¿Qué aconteció? ¿Cómo comenzaste a moverte en lo de Dios en tu vida? Mira, Él me permitió entrar a ese trabajo porque Él me estaba buscando. Él me estaba buscando y muchas veces entendemos que la circunstancia física que nos encontramos nos impide comunicarnos con Dios. Él permite que yo llegue a hotelería porque en hotelería Él iba a tener un contacto más directo conmigo. También obtuve una experiencia grande en aquel lugar y entendí que no hay un espacio para que el Espíritu Santo se manifieste. Te va a tocar en la calle, te va a tocar en el trabajo, te va a tocar en la familia, limpiando, fregando, trapeando, porque es una persona. Y cuando Él llega quiere intimar contigo, santo es el Señor. Y recuerdo que yo le había dicho al Señor de rodillas, llorando, mientras tenga vida te voy a servir. Y hay palabras que nosotros declaramos con nuestra boca que es un sello en el reino de los cielos. Así es. Y es una afrenta en el mundo espiritual. Santo es el Señor. Y no sabía que el Señor había tomado esa palabra tan en serio. Pues empecé a laborar. Santo es el Señor, primera semana. En la segunda semana, santo es el Señor, tuve un encuentro con el Señor en la guagua del hotel. Santo es el Señor. Aleluya. Y en esa guagua recuerdo que había que salir a las 4 de la mañana. Estoy en la guagua y siempre había alguien que se sentaba al lado de mí y decía, guárdame ese asiento, por favor, el que está al lado de la sierva. Yo le decía, todavía no he aceptado a Cristo, santo es el Señor, pero que ya me llamaban sierva porque el sello estaba en mí y yo no lo entendía. Santo es el Señor. Y recuerdo que en esa guagua
pude escuchar la voz de Dios que me decía, párate y predica, que todavía se testifica de eso. Hay personas en el hotel que todavía me llaman la varona, santo es el Señor. Me decía, párate y predica, santo es el Señor. Y yo volteé, hermano, porque escuchar la voz de Dios te renueva, te transforma, santo es el Señor. Y había algo en mí, alabanza, una presencia sobrenatural que estaba en mí. Gloria a Dios, que no me permitía ni bajar la cabeza. Y algo me decía, párate y predica. Santo es el Señor. Y el chofer de la guagua me dice, ¿a usted le pasa algo, sierva? ¿Usted quiere que le llevemos al médico? Porque estaba nerviosa, estaba temblando. Alabanza. Yo oraba para mí, pero nunca fue en público. Y recuerdo, santo es el Señor, que cuando esa voz vuelve y me habla, me va a decir, vas a esperar que la guagua llegue al hotel. Hermano, yo me paré. Y cuando yo me paré, algo en mí tomó mi ser y me daba las palabras correctas para yo darla en aquel lugar. Aleluya. Y recuerdo que cuando termino de dar las palabras que Él me da en aquel lugar, que todavía se testifica de eso, santo es el Señor. Cuando bajo de la guagua, santo es el Señor, aleluya. Cuando estoy bajando de la guagua, se me acerca una chica que iba a tener un problema con una supervisora. Ella me dijo, Dios te bendiga, santo es el Señor, alabanza. Dios te bendiga, pastora. Yo le dije, no, yo no soy ni siquiera todavía cristiana, estaba obedeciendo a una voz que me decía, santo es el Señor, que me pare y que predique, alabanza. Ella me decía, yo venía hoy directamente a pelear con mi supervisora y a través de una palabra que tú dijiste, santo es el Señor, ya yo no lo voy a hacer. Sentí que el Señor me estaba llamando. Hermano, yo salí primeramente agradecida, pero turbada. Y ahí empecé a ver que ahí en ese lugar, santo es el Señor me envió no solamente a trabajar, sino a laborar en lo espiritual. Wow, tremendo. Poderoso. Dios. Alabanza. Entonces, Dios comenzó a utilizarte Alabanza como instrumento de bendición en aquel lugar. O sea, no solamente fuiste para llevar solamente de que el mensaje de salvación, sino Dios te depositó en ese lugar como atalaya para destruir los planes del enemigo. Porque vemos que desde que empezaste a trabajar, comenzó el Señor a utilizarte para destruir los planes del enemigo. Esto es poderoso, mis amados, porque a veces nosotros no conocemos lo que tenemos en Dios, pero en Dios solamente necesita alguien que esté dispuesto a obedecer su palabra. Luego que pasa ese proceso de la hotelería, ¿qué aconteció luego de eso en tu vida? Empecé a tener mayores experiencias con Él. Aleluya. Porque Él es como por etapa. Samuel 3. Samuel empieza a escuchar la voz de Dios, pero él termina manifestando, santo es el Señor, una gloria mayor, santo es el Señor, después de escuchar la voz de Dios. Incluso la estaba confundiendo con la de Elí. Y Elí le dice, santo es el Señor, que cuando vuelva y lo llame, que él diga, Señor, tu siervo oye. Alabanza. Yo estaba en ese hotel quemando una etapa, alabanza. Y después que el Señor me retira de ese lugar, ya yo estoy con los hermanos, participando, santo es el Señor, en los hogares, de hogar en hogar, conociendo qué es orar en un hogar, cómo el Señor se manifestaba. Yo cada vez que el Señor se manifestaba en cada hogar, yo quedaba impactada y quería más y más y más y más. Me llevaba mucho a la oración. A la oración. No tenía como ese amor al inicio de la oración, pero su experiencia me llevaban a orar más, a leer la palabra, a nutrirme, santo es el Señor, alabanza. Ya la persona en mí que no podía escuchar una prédica, escuchaba prédica, escuchaba alabanza. Tú llegabas a mi casa, yo estaba cantando, yo estaba adorando. La que nunca le había predicado a su vecina, empezó a predicarle a la vecina, a predicarle al vecino, a predicarle a los delincuentes. Me paraba en la guagua para orar, para ir y también para venir, santo es el Señor.
venían los dedos acosadores, pero la voz del Espíritu Santo era como mayor en mi vida. Era mayor en mi vida. Santo es el Señor, porque muchas veces el Señor te está caminando contigo, el enemigo se va a aparecer. Se va a aparecer, santo es el Señor, para que tú no complete lo que es la voz de Dios en tu vida. Pero mayor tiene que ser el amor en tu vida. Santo es el Señor. Dale más prioridad al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos vencer los ataques que han de venir mientras tú estés cruzando el camino. Bendito Dios. Poderoso. Entonces, ahí comenzaste a orar en el transporte y eso. ¿Cómo tú comenzaste a lidiar con esos ataques que venían a tu vida? Porque como todo creyente sabemos que cuando nosotros decidimos servir a Cristo y decidimos, aleluya, caminar conforme a lo que Dios ha dicho, ¿cómo enfrentaste esos ataques que entiendo que llegaron a tu vida cuando tú decidiste caminar con Dios? Poderoso es el Señor. En ese entonces yo fui como un Samuel. Dios colocó padres espirituales y madres espirituales a mi alrededor. Me inculcaron mucho lo que es la oración. Y cada vez que yo oraba, me sentía que estaba en la tierra, pero sentía como una paz. Una paz, hermano, mira, extraordinaria. Y Dios colocó guías a mi alrededor que yo le contaba mis experiencias y ellos me ayudaban a orar, me llevaban a los montes, oración en mi hogar. Me mantuve en una atmósfera, porque cuando Dios te está llevando a un destino, santo es el Señor, Él te mantiene en una atmósfera, te envuelve en esa atmósfera de gloria, lo cual lo que tú estás es adorando, clamando, gimiendo también, porque gemir y postrarse es una de las plataformas más importante que debe de tener un creyente, y que el enemigo le teme, porque cuando tú te postras, tú estás diciendo, santo es el Señor, que sea Dios en ti. Alabanza, que sea Dios en ti, en cada palabra, en cada gesto, santo es el Señor. Y cada vez que venía un ataque en mi vida, siempre yo tenía un soporte que me inducía, levántate manita, tú puedes. Varias veces intenté retroceder, pero mayor era el amor que yo sentía hacia Dios. Amén. O sea, Poderoso. que en medio de esa situación llegara un momento de desánimo. Amén. Donde tú quisiste retroceder. Amén. ¿Y cómo fue que tú pudiste permanecer firme a pesar de los desánimos, a pesar de las voces negativas que hablaban a tu mente? Poderoso es el Señor. Estaba envuelta, siempre yo hacía preguntas, siempre preguntaba. Santo es el Señor. Al mantenerme envuelta, santo es el Señor, con personas de Dios, alabanza, yo me reforzaba en el día y en la noche clamaba a Él. Clamaba a Él y sentía su presencia. Lo sentía, santo es el Señor, que abrazaba mi espíritu. Y cada vez que yo oraba, yo sentía, santo es el Señor, que Él me dejaba como con algo nuevo. Me alimentaba la fe, porque oraba con fe también. Yo no tenía eso de orar con fe, ni paciencia tenía para orar, no sabía tampoco qué decir. Pero cuando yo lo hice mi amigo, alabanza, es como que para esa etapa yo inicio una madurez espiritual. Voy observando a mis hermanos, porque yo estaba enamorada de lo que ellos hacían. Estaba totalmente enamorada de lo que ellos hacían. Orar por el prójimo, levantar al prójimo. Y ese amor entró en mí. Yo dije, no, pero que yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que orar para que el Señor me ayude también a hacer lo mismo. Y lo que ellos hacían en mí se manifestaba en mi lugar laboral, en mi barrio. Santo es el Señor. Aún ya yo iba para la calle y el Señor me decía, dile a aquel hombre que yo lo amo. Y yo me acercaba y le daba la palabra, porque había una madurez espiritual en mí que estaba creciendo y creciendo y creciendo. Porque cuando tú estás adquiriendo una madurez, lo que te atemorizaba ya no te atemoriza. Aleluya. Lo que te atacaba ya no te ataca. Lo que te confrontaba para callarte la boca ya no es contrincante para ti, sino que ya esa ventana se te abre y tú puedes entrar, tienes acceso de entrar y de salir, santo es el Señor, sin que nadie te cierre la puerta. Mío, poderoso, alabanza, aleluya. Nazareno de gloria.
Entonces, me estás diciendo que en medio de todo eso, el estar unido y el estar haciendo la obra de Dios, visitando a los enfermos, visitando los hogares, Me encantaba. eso te fortalecía. Me encantaba. Aleluya. Y aunque venían los dardos, aunque venían los ataques, a la misma vez la obra de Dios te fortalecía en el Amén. espíritu. Amén. Era una fortaleza que quizás tú no conocías que iban a venir ángeles, literalmente Amén. ángeles, pero al tú estar trabajando en la obra de Dios, podían venir esa fortaleza y te traían como esa fuerza. Amén. Bendito, haciéndonos entender que la obra de Dios no es en vano. No. A veces nosotros creemos, Contrario. sierva, que nosotros solamente estamos haciendo algo para Dios y que solamente eso se va a quedar así. Pero al fin y al cabo el Señor siempre va a bendecirnos de Amén. una manera extraordinaria. Amén. Yo quiero que tú, aleluya, en esta ocasión le des una palabra a la audiencia. Ustedes saben que el tiempo acá es un poco limitado. Y yo quiero que la sierva, antes de culminar, ella le dé una palabra a la audiencia que Dios ponga en su corazón. Amén. La palabra que tengo para darle, principalmente a los amigos, a los que no conocen a Jesús, que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos y que Él está vigente todavía en la tierra. Que a pesar de que en estos últimos tiempos hay una gran agresividad, el enemigo está atacando con violencia. Yo sé que hay mucha gente que se siente como yo me sentía antes, pero que ese vacío, el único que lo llena es Cristo. El único que lo rebosa es Cristo. El único que saca una sonrisa espléndida de nosotros es Cristo. El único que restaura, cicatriza esa herida que parece que no se va a cicatrizar es Cristo. El único que te ayuda a levantar la mano con libertad, santo es el Señor, sin hacerle caso a los dedos acusadores, es Cristo. El único, santo es el Señor, alabanza, que te ayuda a descansar y a dormir en paz, es Cristo. Y el único, santo es el Señor, que alinea a la familia, a nuestros hijos y aún a nuestros vecinos, es Cristo. Cristo es el centro de todo. Alabanza. Cristo es el centro de todo. Aleluya. Cristo rompe las cadenas. Y yo sé que así como Él la rompió en mi vida, la seguirá rompiendo, santo es el Señor. Alabanza en aquellos que no le conocen, que han refugiado, santo es el Señor, en cosas que no producen, en cosas que lo que hacen es contaminarnos, santo es el Señor. Y yo declaro que ese mismo encuentro que yo estuve, santo es el Señor, con el Señor, muchos de ustedes también la tengan. Alabanza. Que aún en el silencio de la noche, el Espíritu Santo trate con cada uno de ustedes. Poderoso es el Señor. Amén. Alabanza. Ha sido un momento extraordinario. Sé que es de bendición para cada uno de Aleluya, nosotros. poderoso. Bendecimos nuevamente a toda la audiencia que nos sintoniza. Bendigo tu vida donde quiera que Amén. te encuentres. Bendigo la vida de mi hermana Arelis de la Cruz, una mujer de Dios. Gracias por estar acá conectado y escuchando esta palabra de parte de Dios. Este es tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Soy tu hermana Micauri Sánchez de Vicente y nuestra hermana Arelis de la Cruz. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Dios te Amén. bendiga, Dios te guarde.